Mis amados hermanos y hermanas, permítanme presentarme. Mi nombre es Patricia, y lo que voy a compartir con ustedes no es solo una reflexión, es un llamado urgente a la conciencia. Imaginemos, por un momento, el mundo que nos rodea. Catástrofes globales que se extienden por todos los continentes. Manipulación tras bastidores del poder. Un colapso espiritual silencioso y guerras que se libran tanto en las calles como en las almas de las personas. Tras bambalinas, profecías olvidadas, textos antiguos, advertencias de la Biblia y fenómenos extraños se multiplican ante nuestros ojos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué los medios insisten en silenciar todo esto? ¿Por qué la verdad parece cada vez más lejana y el miedo cada vez más presente? Hoy no estoy aquí para asustarlos, sino para despertarlos. Este video es una invitación a cuestionar la versión oficial, a desgarrar el velo del conformismo y a abrir los ojos ante lo que podría ser el mayor peligro de nuestra generación. No se trata de crear pánico, sino de preparar su corazón, espiritual, emocional e incluso físicamente, para un tiempo de revelación y cambio profundo. Quédate conmigo hasta el final, porque juntos descifraremos las señales, discerniremos las mentiras y buscaremos, a la luz de la palabra, el camino para resistir y sobrevivir a lo que está por venir. Desde mi infancia, sentí una inquietud flotando en el aire, un susurro oculto entre líneas en conversaciones adultas, un silencio cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta. Recuerdo las noches en que mi madre cerraba las cortinas temprano y rezaba en voz baja, temiendo lo desconocido, mientras las noticias de televisión mostraban tragedias lejanas como si fueran solo estadísticas. Crecí creyendo que el mundo era así, un lugar de peligros controlados, de pequeñas tormentas que siempre pasaban, pero algo en lo profundo de mi corazón me decía que esto era solo la superficie. Había una verdad oculta, un ciclo oculto de caos a punto de revelarse, y nadie quería hablar de ello. Pasó el tiempo y, al crecer, me di cuenta de que el silencio colectivo era más aterrador que cualquier catástrofe reportada. En las iglesias, pocos tocaban temas incómodos. Los sermones hablaban de paz, prosperidad, bendiciones fáciles, como si la tormenta nunca pudiera alcanzar a los elegidos. Pero vi el miedo oculto en los ojos de los líderes, una prisa por interrumpir las conversaciones cuando alguien mencionaba profecías, señales del fin de los tiempos o las palabras de Jesús sobre los últimos días. En la escuela, las explicaciones científicas de fenómenos extraños solo aumentaban mi sensación de que algo andaba mal. Sentía que el verdadero peligro era esta ceguera deliberada, este esfuerzo colectivo por mantenerlo todo bajo control, fingiendo que las escrituras no gritaban advertencias en cada página. En el fondo, comencé a comprender que el mayor riesgo de nuestra generación no es el desastre en sí, sino la apatía espiritual que nos insensibiliza ante el colapso inminente. Es más cómodo creer que todo está bajo control, que las tragedias son normales, que las guerras son lejanas y que Dios siempre intervendrá a tiempo. Pero la historia nos muestra lo contrario. Las profecías antiguas no se escribieron para ser ignoradas, sino para preparar los corazones para lo inevitable. Y cuando las voces proféticas se silencian, la gente se pierde, tropieza en la oscuridad, construye su seguridad sobre arenas movedizas. Necesitaba perder seres queridos, ver sueños desmoronarse, aceptar que vivir dormido es tan peligroso como cruzar un puente a punto de derrumbarse. Lo más doloroso fue darme cuenta de que muchos cristianos, como yo, estábamos atrapados en la comodidad de la rutina, en la costumbre de asistir a los servicios sin buscar la verdad más profunda. Era más fácil cerrar los ojos a las señales del cielo, ignorar las guerras y los rumores de guerra, ignorar los misteriosos mensajes de los profetas, que admitir que Dios todavía habla, todavía advierte, todavía llama a su pueblo a la vigilancia. El Espíritu Santo comenzó a inquietarme, mostrándome que el silencio de los justos alimenta el caos de los malvados, que las trompetas del Apocalipsis no solo sonarán en los oídos de los religiosos, sino en los corazones de todos los que se atrevan a escuchar. Hoy, al mirar atrás, veo que el silencio fue mi mayor prisión. Fue allí,
en el intervalo entre las noticias y las oraciones, donde perdí la oportunidad de preparar mi alma para lo que vendría. Si pudiera retroceder en el tiempo, habría buscado respuestas con más ansia, habría cuestionado a las autoridades, habría leído más las escrituras y menos los manuales de supervivencia humana. Porque el mundo puede ofrecer 1000 explicaciones para el caos, pero solo la palabra ofrece verdadera esperanza ante lo inevitable. Y quien no se prepara espiritualmente para la tormenta, termina siendo arrastrado por ella, sin previo aviso. Y por eso les hablo hoy, sin máscaras, sin discursos ensayados. El silencio colectivo sobre las profecías, señales y advertencias de Dios es lo que más amenaza a nuestra generación. Mientras muchos intentan mantener la apariencia de normalidad, los ciclos se cierran, las trompetas suenan, y cada pequeño susurro del espíritu es una invitación a despertar. No esperen a que los líderes, los medios de comunicación o los sistemas mundanos les adviertan. Quienes aman la verdad, quienes temen a Dios, necesitan romper el silencio y buscar la revelación por sí mismos. Que esta santa inquietud que nació en mí también se encienda en ustedes. Desde muy joven me fascinaron las historias del pasado, especialmente las que incluían profecías, sueños y señales misteriosas dejadas por nuestros antepasados. Las páginas de la Biblia siempre me parecieron vivas, palpitando con una energía que trascendía siglos y continentes. Eran historias de hombres y mujeres que, incluso ante la incredulidad de los demás, se atrevieron a anunciar las advertencias enviadas por Dios. Algunos fueron llamados locos, otros santos, pero todos tenían algo en común. No temieron a la verdad, aunque les costara todo. Crecí escuchando estas historias en casa, en el grupo de oración, pero siempre había una distancia entre la teoría y la vida real, como si la profecía fuera algo reservado para el pasado, no para nuestro tiempo. Con el tiempo, comprendí que las antiguas profecías, en lugar de perder su fuerza, se cumplían ante nuestros ojos. Hambrunas en lugares inesperados, guerras repentinas, hermanos luchando contra hermanos y fenómenos naturales para los que la ciencia no tenía respuesta. Empecé a buscar relatos de visionarios, a estudiar las palabras de Jesús sobre las señales del fin de los tiempos y a comparar sueños y visiones de cristianos sinceros. Algo dentro de mí me gritaba que había un patrón, una secuencia lógica y espiritual que conectaba el pasado con el presente. Cuanto más profundizaba en estos mensajes, más claro me parecía que no era solo curiosidad, sino una advertencia. Pero no todos estaban dispuestos a escuchar. Muchas veces me ridiculizaban, me llamaban alarmista o creyente fanático. Hubo días en que pensé en rendirme, guardándome para mí lo que veía y sentía. Pero la palabra me obligó, y el Espíritu Santo me recordó a Ezequiel: si el centinela ve el peligro y no advierte, será responsable. Esto me pesaba en el corazón como una carga y también como una misión. Empecé a darme cuenta de que todo cristiano, en algún momento, está llamado a ser profeta de su tiempo, no por elección, sino por obediencia. Las profecías no están destinadas a atemorizarnos, sino a preparar y fortalecer a quienes creen. Lo más difícil fue conciliar mi llamado con mi rutina, el trabajo, la familia, las cuentas, las distracciones mundanas. Todo parecía alejarme de mi propósito. Y sin embargo, en momentos de silencio, en medio de la noche o después de un servicio, las señales volvían a mi mente. Terremotos, pandemias, señales en el cielo, divisiones internas en la iglesia. No eran coincidencias, sino confirmaciones. Comprendí que ignorar estas señales sería rechazar el don de Dios, el discernimiento. Y sin discernimiento, la fe se convierte en una tradición vacía, incapaz de sostener a nadie ante el caos. Quizás tú, que me escuchas ahora, también has sentido este llamado a despertar, pero te has sentido paralizado por el miedo a ser rechazado o a cometer un error. Quiero decirte que el miedo es uno de los mayores enemigos de lo profético. Silencia la voz de los justos, retrasa los movimientos de avivamiento y mantiene a la iglesia dormida. El Señor nunca prometió tranquilidad a quienes proclaman la verdad, pero prometió su presencia y la paz que sobrepasa todo entendimiento. No debemos temer,
sino buscar con humildad la guía y hablar incluso cuando parezca que nadie nos escucha. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de una profecía, aunque parezca pequeña, personal o distante. Dios usa a quien quiere, como quiere, cuando quiere. Las profecías antiguas resuenan hoy, y es nuestro deber estar atentos a las señales, abrir nuestros corazones y dejar que el Espíritu Santo nos guíe hacia toda la verdad. Solo así podremos afrontar el futuro sin dejarnos sorprender por el miedo, sino revestidos de la valentía y la sabiduría divina. El colapso espiritual no ocurre de repente. Se construye lentamente, en la suma de pequeñas concesiones, en el silencio de decisiones cotidianas que parecen inofensivas. Vi a mi alrededor a personas perdiendo el brillo en sus ojos, cambiando la fe viva por rituales automáticos, cambiando la esperanza por distracciones vacías. Al principio, nadie se da cuenta. Es como una grieta oculta en un muro, ignorada hasta el día en que todo se derrumba. Toda la sociedad comenzó a ralentizarse, no por falta de recursos, sino por falta de sentido. Iglesias llenas de cuerpos, pero vacías de fuego. La oración se convirtió en una formalidad. Las Biblias solo se abrían los domingos. Sentí que vivíamos en una época de apostasía, donde incluso los elegidos flaquean. Me costaba admitir que yo también me estaba alejando de Dios, incluso dentro de la iglesia. El activismo religioso me hacía sentir ocupada, pero no realizada. Quería complacer a la gente, seguir los rituales, formar parte de algo más grande, pero sentía un vacío creciente. Las noticias mostraban escándalos que involucraban a líderes, polarización en las comunidades, falta de empatía, luchas de poder. En el fondo, era un reflejo de un colapso que comenzaba desde dentro. Era más cómodo creer que todo era una etapa, que pronto pasaría. Pero el Espíritu Santo me confrontó, obligándome a ver la raíz del problema. Estábamos perdiendo la esencia del Evangelio, olvidando el llamado al arrepentimiento y al amor. El dolor se intensificó al ver familias enteras destruidas, no solo por crisis económicas o enfermedades, sino por la falta de una fe genuina. Hogares donde antes se escuchaban alabanzas y oraciones comenzaron a resonar con discusiones, exigencias y un silencio amargo. Jóvenes desilusionados, adultos cansados, ancianos aislados. El colapso espiritual es sutil, comienza en la mente, invade el corazón y contagia el entorno. Nadie es inmune. Necesité tocar fondo para comprender que no bastaba con aparentar ser cristiano. Era necesario nacer de nuevo, cada día. Esto duele, pero también te libera. Me di cuenta de que muchos buscan soluciones rápidas, oraciones con resultados inmediatos, promesas de prosperidad, pero huyen de la cruz. Han olvidado que seguir a Jesús significa llevar la propia carga, amar sin medida, perdonar 70 veces 7. El mundo ofrece atajos, pero el camino al reino es estrecho y exige renuncia y valentía. Cuando la fe se convierte en mera tradición, pierde su poder transformador. Y fue en este proceso de dolor y cuestionamiento que descubrí que el verdadero colapso no es el de las instituciones, sino el del alma que olvida su origen y su propósito. La verdad es que el colapso espiritual se propaga rápidamente porque pocos reconocen sus síntomas. No vemos cómo se derrumban las paredes, pero sentimos el frío filtrándose por las grietas. Una generación distraída, confundida y desarraigada, a merced de cualquier viento de doctrina. El enemigo no necesita ataques frontales cuando puede corroer desde dentro. La indiferencia, la falta de oración y el desprecio por la palabra son armas silenciosas, pero letales. Por eso, insisto, necesitamos volver a nuestro primer amor, recordar el sacrificio de Cristo y buscar el avivamiento empezando por casa. Que cada uno de nosotros, al percibir el colapso que nos rodea, tengamos la valentía de mirar hacia adentro y reconocer nuestras propias grietas. Solo así podremos reconstruir lo perdido, no con fórmulas humanas, sino con total dependencia del Espíritu Santo. El colapso es real, pero también lo es la restauración. Todo depende de quién decida despertar, mientras aún hay tiempo. Vivimos en una era donde la manipulación ha dejado de ser la excepción para convertirse en la regla.
Las redes sociales, las noticias, el entretenimiento e incluso las conversaciones familiares están impregnadas de mensajes subliminales, distorsiones y medias verdades. La sensación de vivir en un reality show global nunca ha sido tan intensa. Cada pantalla se ha convertido en un campo de batalla invisible, donde se forman opiniones, se deconstruyen valores e incluso la fe se cuestiona mediante narrativas cuidadosamente elaboradas. Lo más aterrador es que muchos lo aceptan pasivamente, prefiriendo creer en la comodidad de las versiones oficiales en lugar de ahondar en la búsqueda de la verdad. A lo largo de mi trayectoria, he aprendido que la manipulación no se limita al mundo secular. Puede invadir la iglesia, disfrazada de tradiciones, costumbres y discursos que alejan a las personas de la esencia del Evangelio. Líderes carismáticos, pero distantes del altar. Mensajes motivacionales, pero vacíos de unción. ¿El objetivo? Mantener a la gente dependiente de los sistemas, no del espíritu. He visto a amigos intercambiar intimidad con Dios por estatus, títulos y visibilidad en las redes sociales. Es un juego peligroso. Cuanto más buscamos la aprobación de los hombres, más nos desviamos de la guía divina. La manipulación es sutil, pero destructiva. Engaña, divide y debilita. Los medios de comunicación se han convertido en una fábrica de miedo y control. Cada crisis global se amplifica. Cada tragedia se convierte en un espectáculo. Cada detalle se manipula para provocar reacciones. El miedo vende, y donde hay miedo, hay control. Las personas se convierten en rehenes del pánico, aceptando leyes, normas e ideas sin cuestionarlas. He visto a hermanos y hermanas caer en trampas ideológicas, alejándose de la comunión, luchando por causas efímeras mientras pierden de vista el reino. Lo más peligroso es cuando las mentiras se disfrazan de verdad y pocos tienen el coraje de confrontarlas. La respuesta de Dios para estos días es el discernimiento. No podemos aceptar todo lo que... Es hora de filtrar la información, compararla con la palabra y buscar guía en la oración. La manipulación se combate con revelación. No se trata de vivir en la paranoia, sino de ejercitar el don del discernimiento. Recuerdo cuántas veces Dios me advirtió en sueños, señales sutiles y sentimientos de inquietud. Solo quienes buscan sinceramente la verdad serán preservados del engaño. En tiempos de manipulación, solo la luz de la palabra revela el camino. Algunos dicen que buscar la verdad es peligroso, que cuestionar puede aislar o generar conflicto. Yo les digo, lo peligroso es vivir engañados, conformándose con mentiras, complacientes en el error. Jesús nunca se doblegó ante las manipulaciones de los fariseos, ni dejó de confrontar el pecado por miedo al rechazo. La verdad libera, aunque sea incómoda. El mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos y a la próxima generación es la valentía de pensar, cuestionar, buscar, orar y velar. Sin esto, nos convertimos en presa fácil de cualquier viento de doctrina. Finalmente, quiero animarlos a no sucumbir al cansancio ni a la confusión. No acepten el mundo tal como se presenta. Hagan preguntas, investiguen, oren. Dios no teme las preguntas honestas. Al contrario, responde con amor a todos los que lo buscan con sinceridad. La manipulación de esta era solo tendrá poder mientras haya ignorancia y apatía. Despierten a la verdad, pues es la única defensa eficaz contra la oscuridad. Las guerras de nuestro tiempo se libran en muchos frentes, en las calles, en los hogares, en las redes sociales, en el corazón de cada persona. Algunas se reportan con imágenes impactantes y estadísticas diarias, mientras que otras se libran en el silencio de los hogares, en las mentes, donde pocos se atreven a entrar. Cuando miro el mundo, no solo veo armas y ejércitos, sino batallas espirituales mucho más profundas, libradas entre la fe y la duda, la luz y la oscuridad, la esperanza y la desesperación. La Biblia nunca prometió eximirnos del conflicto. Al contrario, advirtió de días de intensas luchas, tanto dentro como fuera de nosotros mismos. En mi vida, he perdido batallas por miedo y he ganado guerras mediante el poder de la oración. He descubierto que la mayor arma que posee un cristiano es la fe genuina, y que no hay neutralidad en la guerra espiritual. Quien calla ya ha tomado partido. He aprendido entre lágrimas que no basta con orar automáticamente ni citar versículos sin convicción. En tiempos de confrontación, Dios no busca multitudes,
sino corazones sinceros, dispuestos a perseverar incluso cuando todo parece perdido. La victoria, casi siempre, es silenciosa. Comienza con la renuncia, el perdón y el amor incondicional. Las señales de las guerras profetizadas están ante nosotros: naciones en conflicto, rumores de nuevos enfrentamientos, persecución de cristianos, intolerancia, escalada de violencia. Pero hay una guerra aún más peligrosa, la que se libra en la mente, cuando las dudas, los temores y las voces opuestas intentan silenciar la voz del espíritu. Muchos se rinden en el ámbito de las ideas antes incluso de luchar en la vida real. La palabra enseña que debemos tomar toda la armadura de Dios, porque nuestro enemigo no es de carne y hueso, sino poderes espirituales. Quien ignora esto ya es vulnerable. Con los años, he llegado a comprender que solo quienes aprenden a luchar con armas espirituales realmente triunfan. Oración, adoración, perdón, comunión. No hay victoria duradera sin depender de lo divino. Es inútil buscar soluciones humanas para las batallas espirituales. Dios permite ciertas batallas para madurar, fortalecernos y revelar quiénes somos realmente. Y por difícil que sea, nunca estamos solos. El cielo lucha por nosotros, incluso cuando no podemos verlo. Si hoy sientes que estás en guerra, recuerda que no es debilidad pedir ayuda, ni vergüenza confesar cansancio. Dios se compadece de quienes lloran, de quienes luchan, de quienes no se rinden. El verdadero vencedor no es quien nunca cae, sino quien siempre se levanta, confiando en la gracia divina. El secreto está en no perder la fe, no perder la esperanza, no transigir en los principios, porque toda guerra tiene un fin, y todo sufrimiento se transformará en testimonio. Que al final de esta batalla miremos atrás y nos demos cuenta de que hemos crecido, madurado y aprendido a confiar en Dios más que en nosotros mismos. Las guerras son inevitables, pero la derrota es opcional. Con Cristo somos más que vencedores, incluso cuando todo a nuestro alrededor nos dice lo contrario. Es asombroso cómo las señales de los tiempos están ante nuestros ojos, pero muchos insisten en ignorarlas. El cielo cambia de color, la tierra tiembla, las enfermedades aparecen sin explicación, los acontecimientos se aceleran a una velocidad sin precedentes. Todo parece parte de un guión prescrito, pero la mayoría prefiere cerrar los ojos, aplaudir el espectáculo y fingir que todo es normal. ¿Cuántas veces he escuchado a la gente decir: esto siempre ha existido, es solo una coincidencia? Pero mi corazón insiste, no es normal, no es. Dios habla, pero pocos quieren escuchar. La Biblia está llena de advertencias sobre señales celestiales, guerras, rumores, el enfriamiento del amor y la apostasía. Los antiguos profetas fueron ridiculizados por anunciar lo que nadie quería oír. Hoy no es diferente. El mundo corre tras el próximo éxito, la próxima distracción, mientras la verdad pasa desapercibida. La mayor artimaña del enemigo es trivializar lo extraordinario, normalizar lo absurdo y ridiculizar lo espiritual. Pero para quienes están despiertos, cada noticia, cada fenómeno, cada revelación es como una alarma que suena con fuerza en el amanecer del alma. Recuerdo las primeras veces que sentí al Espíritu Santo alertándome sobre algo fuera de lo común. Era una incomodidad, una inquietud que intentaba ignorar. Pero la voz de Dios es persistente. Insiste hasta que el corazón está listo para obedecer. A veces necesitaba presenciar tragedias en primera persona para comprender que el tiempo apremia, que la oportunidad de cambiar puede terminar en un abrir y cerrar de ojos. Nadie sabe el día ni la hora, pero las señales son claras para quienes están atentos. Dormir espiritualmente es demasiado arriesgado. La ciencia intenta explicar, los medios intentan distraer, pero la palabra nunca falla. Cuando el Espíritu Santo abre los ojos de alguien, todo cobra sentido. Sueños, visiones, encuentros, pérdidas, milagros, incluso las luchas, se convierten en señales de que Dios sigue al mando. El secreto está en no endurecer el corazón, en no dejarse llevar por la complacencia ni la burla ajena. Las señales están ahí, para quienes quieran verlas. Dios no es un Dios de confusión. Él advierte, prepara y guía. La mayor tragedia de una generación no es el desastre en sí,
sino la indiferencia ante la advertencia. Toda señal ignorada es una oportunidad perdida de arrepentimiento, restauración y salvación. La historia está llena de ejemplos: ciudades destruidas, pueblos dispersos, vidas interrumpidas por preferir el orgullo a la obediencia. Pero Dios siempre da una segunda oportunidad a quienes se humillan, a quienes reconocen que necesitan cambiar. No hay vergüenza en reconocer los propios errores. La vergüenza reside en persistir en ellos. Por eso, los invito hoy a pedir ojos espirituales, a orar para que Dios revele lo oculto, a buscar discernimiento para no ser sorprendidos. La vida es corta, las señales son muchas, pero la gracia de Dios es suficiente para transformar cualquier historia. Que ninguno de nosotros se duerma cuando suene la trompeta. Velad, orad, despertad. Aún hay tiempo, pero no sabemos cuánto tiempo más. El despertar espiritual es doloroso. No ocurre de la noche a la mañana ni sin lucha. Es un proceso de renuncias, noches de insomnio, oración sincera y lágrimas ocultas. Yo mismo necesité perder amigos, enfrentar críticas y lidiar con decepciones para comprender que estar despierto significa llevar un peso diferente. No se trata de superioridad, sino de responsabilidad. Dios nos llama a cada uno a salir de nuestra zona de confort y abrazar el propósito para el que fuimos creados. Despertar es ver el mundo con los ojos de Cristo, ver más allá de las apariencias, sentir el dolor ajeno, escuchar el llamado de Dios en las pequeñas cosas. La resistencia es fuerte. Quienes despiertan son inquietantes. Al mundo no le gustan quienes cuestionan, denuncian el error, insisten en hablar de Jesús cuando todos quieren silencio. Me han acusado de exagerada, fanática y radical. Lloré, me aislé, pensé en rendirme. Pero descubrí que el Espíritu Santo consuela y fortalece. Cuanto más intensa es la oposición, mayor es la presencia de Dios. Quienes deciden despertar encuentran puertas cerradas, pero también ven milagros donde nadie los espera. La soledad es real, pero nunca es total. Dios siempre prepara aliados para el camino. El despertar trae consecuencias. Algunos se alejarán, se perderán oportunidades, habrá que abandonar viejos sueños. Pero lo que se gana es infinitamente mayor: paz, propósito, verdadera comunión con Dios. La sensación de estar en el centro de su voluntad supera cualquier pérdida. Quienes despiertan al reino no cambian su herencia eterna por migajas temporales. Lo que una vez parecía esencial se revela superfluo y la eternidad se convierte en la meta más grande. La vida de quien despierta está marcada por decisiones difíciles. No es fácil negarse al pecado, resistir la tentación, mantenerse firme cuando todos parecen flaquear. Pero Dios no exige perfección, quiere buena voluntad. Cada paso hacia la luz se celebra en el cielo. Cada victoria sobre la carne es motivo de celebración. El secreto está en no rendirse en los días malos, en no compararse con los demás, en no dudar del llamado. Quienes perseveran reciben una corona. Una de las mayores bendiciones del despertar es poder inspirar a otros. No necesitamos predicar a multitudes para ser usados por Dios. A veces, un gesto, una palabra, una oración silenciosa basta para transformar entornos. Somos la luz del mundo, incluso cuando parece que nadie nos ve. Dios ve, Dios honra, Dios recompensa. El despertar de uno puede iniciar el avivamiento de muchos. No subestimes tu influencia. Que cada uno de nosotros acepte el llamado a velar y orar, a buscar a Dios con sinceridad y a no conformarnos con el mundo. El despertar es solo el comienzo de un viaje eterno. Lo que más importa no es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Que seamos hallados fieles hasta el final. Vivimos en tiempos de separación entre quienes duermen y quienes eligen despertar. La Iglesia de Cristo está siendo purificada, sacudida, llamada al arrepentimiento. Dios está levantando hombres y mujeres que no temen decir la verdad, confrontar el pecado y vivir la santidad en medio del caos. El despertar colectivo es inevitable. Cuando uno se levanta, muchos siguen el ejemplo. Es como un fuego que se propaga, imposible de contener. No se trata de cantidad, sino de intensidad.
Un poco con Dios es mucho. El llamado final resuena con más fuerza que nunca. Ya no hay tiempo para la indecisión, para un cristianismo tibio, para compromisos superficiales. La urgencia del Espíritu es clara. Despierta. Tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. No esperes una segunda oportunidad. No esperes una señal más fuerte. Dios ya habló, ya advirtió, ya mostró. Ahora es el momento de decidir, permanecer cómodos en el letargo espiritual o despertar al mayor movimiento de la historia. El despertar colectivo comienza con decisiones personales. No sirve de nada esperar a que otros cambien, a que la iglesia cambie, a que el mundo cambie. El cambio comienza en cada corazón dispuesto a obedecer. Romper el ciclo de la apatía requiere valentía, humildad y fe. Cada oración sincera, cada renuncia, cada acto de amor es un ladrillo en la construcción de una nueva era. Dios está escribiendo una nueva historia a través de personas comunes, como tú y yo. Mirando hacia atrás, veo cuánto he cambiado desde el día que decidí despertar. No fue fácil. Si sentiste que este mensaje te conmovió, no te lo guardes. Comparte este video con tus seres queridos, con quienes también necesitan despertar antes de que sea demasiado tarde. Deja un comentario contándonos qué te dijo Dios hoy. Dinos desde qué ciudad y país lo estás viendo. Quiero orar por tu hogar, tu familia y tu camino. Suscríbete al canal para que esta cadena de vigilancia y esperanza no se detenga contigo. Activa la campana para recibir cada alerta, cada palabra que el Señor pone en mi corazón. Y si deseas fortalecer aún más tu camino, escribe «He despertado» en los comentarios, para que juntos podamos interceder y formar una familia espiritual unida en un propósito. Recuerda, este no es tiempo de miedo, sino de valentía. El Espíritu Santo está levantando un ejército de personas despiertas, y tú eres parte de él. Que la paz de Cristo inunde tu hogar, que la valentía invada tu corazón y que el discernimiento nunca te falte en tus pasos. Mantente alerta, firme y nunca olvides, hay esperanza para quienes deciden despertar. Que Dios te bendiga poderosamente.